en Ocongate. Entonces nosotros averiguábamos si en Ocongate había algún problema, ¿no? Si la gente estaba contenta con la carretera, si se había señalizado la pista, si estaba pasando por la ciudad y no había peligro, entonces si se podía ir en el avión, si había que usar helicóptero, si había que usar carro. O sea, todas las reuniones que el señor Barata o el señor Odebrecht han pedido con el expresidente García, con el filtro suyo, con la agenda suya, con las preguntas suyas, ¿todas fueron para inaugurar obras, señor Nava? Yo le quiero contar cómo es la agenda, presidenta. Porque la pregunta es si todas fueron para inaugurar obras. Por eso quiero decirle cómo es la agenda, porque no solo soy yo el que hace la agenda. Pero le estoy preguntando por su función como secretario general al momento de registrar una solicitud de visita y darle el trámite para comunicarle y ponerla o no en la agenda del presidente. Le pregunto porque usted ha dicho, y estoy repitiendo sus palabras, me decían quiero inaugurar una obra, sí, o me decían quiero hablar de un proyecto. Sin embargo, cuando le pregunto del proyecto, usted me dice nunca me han hablado de proyectos. Entonces, no, usted me está preguntando si me han hablado del proyecto del metro, nunca me han hablado. Si nunca le hablaron del proyecto del tren, ¿de qué proyecto sí? No, ellos, por ejemplo, me decían la carretera no debe pasar por Ocongate porque mucha gente lo atraviesa, además es muy angosta y no se va a poder hacer los carriles y va a haber muertos. Entonces quiero hablar con el presidente que voy a variar eso. Y yo le decía, ¿por qué no hablar con el ministro de Transporte? No. Entonces me decía, ya habla con el ministro de Transporte, pero quiero que también el presidente lo sepa. Entonces, eso es lo que me decían, porque por Ocongate, yo me acuerdo que por Ocongate la gente se quejaba porque decía, al pueblo entra con una curva y los carros vienen a gran velocidad y van a atropellar a la gente, ¿no? Entonces, cuando se iba a inaugurar, indudablemente que iba a haber una serie de problemas, ¿no? Señor Nava, ¿le preguntaron alguna vez por el proyecto de agua potable de Iquitos? ¿De cuál? Del proyecto de agua potable de Iquitos, porque hasta ahora solo me hablaba de la carretera de Ocongate, pero no creo que todo el tiempo le hayan hablado de la ampliación y de los peligros. No me han hablado de la carretera de Iquitos. Del proyecto de la carretera Tingo María a Guaitía, tramo Puente Pumahuasi, Puente Chino. Tampoco me han hablado. De la bocatoma de la planta de tratamiento de Huachipa. Tampoco me han hablado. De la carretera Empalme, Cuñumbuque, Zapatero, San José de Sisa. Tampoco me han hablado. De la obra Trasvase Proyecto de Derivación Huascacocha-Rímac. Tampoco me han hablado. De la línea 1 del metro, ya me dijo que no. De la línea amarilla. Tampoco. De la carretera Casma-Yaután, Huaraz, tramo Pariacoto, Yupash. Tampoco. De la avenida Néstor Gambetta. Tampoco, eso no era mi competencia, doctora. Esta era competencia del ministro de Transporte. Permítame, por favor. ¿De la obra del proyecto de irrigación Olmos? Tampoco. ¿De la construcción de la carretera Callejón de Huaylas, Chacas, San Luis? Tampoco. ¿De la carretera Chongoyape, Cochabamba, Cajamarca? Tampoco. ¿De la construcción de la presa Tronera Sur y túnel trasandino de Pejap? Tampoco. ¿De la central hidroeléctrica de Chacya? Tampoco. Pero estas han sido todas las obras que tenían los señores Odebrecht durante ese gobierno. Entonces, pero yo no veía obras, eso lo ve el ministro de Transporte. No, sí, ya nos ha dicho que usted incluso le decía, ¿pero qué no vas con el ministro de Transportes? Sí. Pero eso entonces es porque le preguntaban por alguna obra que entonces cuando yo le decía eso al ministro de Transporte, el ministro de Transporte lo llamaba al presidente, y el presidente le decía, ya vente pues. O sea, por eso es que yo le decía que me permita explicarle cómo se hace la agenda, ¿no? A ver, explíqueme, tal vez así lo entienda. A ver, la agenda la hacen varias áreas. Indudablemente que una parte importante la hago yo, ¿no? ¿No es cierto? No. El artículo 4 del ROF señala que el despacho presidencial debe programar las actividades oficiales del presidente de la República, ¿no? El artículo 8 del ROF dice, señala que el despacho presidencial es
es el órgano de la alta dirección que tiene a su cargo la supervisión y coordinación de la actividad del presidente de la República, ¿no? Y el literal D del artículo 9, así también el literal D del artículo 9 señala que con función el secretario general de la Presidencia de la República elaborar bajo la indicación del presidente de la República la agenda presidencial, ¿no? O sea, no es que yo hacía la agenda presidencial, ¿no? El presidente me decía, voy a recibir a fulano, sutano, mengano, ¿no? Yo a veces le llevaba los pedidos, ¿no? Y me decía, a este sí, a este no, a este que lo reciba tal ministro, a ver, pasa lo que lo reciba fulano de tal, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, yo hacía la agenda bajo instrucciones del señor presidente de la República, ¿no? Y el manual de organización y funciones también decía que era mi función elaborar la agenda del presidente de la República y dar respuesta, ¿no? Pero también era función de esa del director general de actividades y protocolo. Él hacía la agenda protocolar, ¿no? Y también el director de protocolo también hacía su agenda protocolo, ¿no? Y había una secretaria personal que le llevaba la agenda personal al señor presidente de la República. A ella le mandábamos todos, y ella hacía coincidir para que no se cruce una actividad con otra, ¿no? Entonces le mandábamos, esto es lo que el presidente más o menos ha aprobado, que va a recibir esta semana, fíjate si no se cruza con otro, y la secretaria hacía la agenda. El señor presidente es el que daba la indicación de a quienes recibía, a quienes no recibía. Él decía, pongan en la agenda a este me lo sacan, a este que lo reciba fulano de tal, ¿no? Es decir, entonces la gente se ingeniaba para que lo reciban. Muchas veces llamaban a los congresistas, ¿no? Y el congresista que tenía confianza con el presidente lo llamaba directamente al presidente y le decía, ¿sabes qué? Fulano de tal me ha hablado, quiere que lo recibas. Y el presidente decía ya. Entonces llamaba a la secretaria y le decía, lo voy a recibir, no. A veces yo cuando me iba alguien y yo le decía que te reciba tu ministro, el ministro lo llamaba al presidente y el presidente decía ya que venga, ¿no? Es decir, la gente se ingeniaba cómo llegar al presidente, ¿no? Y a veces al mismo presidente le decía, porque como el presidente paraba viajando, le decía, presidente, ¿me puedes recibir tú en Palacio de Gobierno? Sí, anda y me buscas. Y esa persona lo buscaba y el presidente lo recibía, ¿no? Es decir, no es que yo hacía toda la agenda, yo hacía una parte de la agenda, ¿no? Gracias, señor Nava, por su amplia explicación. Yo le pregunto por la parte de la agenda que estaba a su cargo. Sí, yo le digo. Le pregunto porque usted ha relatado en detalle cómo era que en este caso, las personas por las que le estoy preguntando, el señor Marcelo Odebrecht o el señor Jorge Barata, llegaban al presidente cuando la cita ocurría a través de usted. Por lo que usted me dice entonces, el señor Marcelo Odebrecht o el señor Jorge Barata podrían haber accedido a esas reuniones con el presidente sin haberlo coordinado con usted. Ah, claro. Eso no le quepa la menor duda, ¿no? Ok. Entonces, en estas reuniones que sí fueron pactadas a través suyo, ¿en ninguna se habló como punto a tratar sobre los proyectos en curso? Yo quiero decirle, señora presidenta, de que usted me ha preguntado por algunas obras ejecutadas y que no son ejecutadas por el gobierno central, sino por el gobierno regional, ¿no? Y por la municipalidad de Lima, ¿no? Se me viene a la memoria ahorita, usted me ha hablado de Olmos, y Olmos no lo hizo el gobierno central, lo hizo el gobierno. Sí, señor Nava, usted me ha contestado, me ha dicho que sobre esas obras ninguna. Sí, pues, y Líneas Amarillas lo hizo la municipalidad. Correcto. Lo hizo por la municipalidad. Sí, yo pregunto y usted ya me dijo que no. Ya. Pero sobre el tren eléctrico, que era la obra más importante que se tenía en ese momento en el gobierno, o por lo menos una de las más importantes, ¿nunca se trató? Yo no he visto eso lo veía el ministro de Transporte, ¿no? Hablo de las reuniones que se pactaron a través suyo. Nunca esta empresa pidió poner como tema de agenda algún punto relacionado con el tren eléctrico. No.
Yo le puedo alcanzar inclusive las agendas congresistas, en donde está la agenda presidencial, ¿no? Yo le puedo alcanzar y usted va a ver que ahí están todas las agendas, y está con el sello de la secretaria del presidente, porque ella elabora las agendas y no dice qué es lo que iba a tratar. Y muchas veces yo me enteraba de que iba a recibir a alguien a través de la agenda, ¿no? Claro, gracias, sí. Y además nos ha dicho que el expresidente García había dado la indicación de que así fuese su madre, se tenía que preguntar qué tema es lo que iba a tratar. Por eso es que le pregunto y me sorprende que usted me diga que de forma genérica le decían sobre un proyecto y solamente me ha hablado del proyecto de Ocongate. Bueno, ¿Por qué? Posiblemente me hayan hablado también de otra carretera, me hayan hablado, oye, esta carretera va a pasar por ejemplo, le voy a decir algo que fue muy comentado en la prensa, ¿no? Cuando hubo una fuerte lluvia y se cayó casi un cerro encima de la carretera. Entonces el presidente dijo, La Llorona, ¿no? Y había un comentario que había hecho una lideresa política acá, y dijo, Alan García se ha referido a ella, tiene que pedirle disculpas. Y Alan García le dijo, no, yo me refería a la carretera porque a ese cerro le decían La Llorona, ¿no? Okay. Entonces, ya puede recordar lo de La Llorona, recuerda lo de Ocongate. ¿Qué otras obras le dijeron que iban a tratar? No, a mí no me han hablado de obras, presidenta. Es que eso es lo que ha dicho usted, señor Nava. Yo no estoy haciendo más que recoger lo que usted está informando para repreguntar. Esto no lo he inventado yo. Usted ha dicho, decían, vamos a hablar de obras o vamos a hablar de inauguraciones. Sí. Yo le pregunté, ¿solo inauguraciones? No, también obras. Y ahora que le pregunto por las obras, me dice que no. No es que yo esté tratando de inventar algo. Señor Nava, ¿por qué cree, y le pido por favor me responda, porque es su percepción la que necesito, ¿por qué cree que el señor Graña Miró Quesada ha negado haberse reunido con usted? Pregúntele a él. Yo no lo sé. Por eso le adelanté que necesito su percepción. El señor ha dicho acá en esta comisión, yo no me he reunido con el señor Nava, mis reuniones eran con el señor Alan García. Desconozco por qué figura ahí que es con el señor Nava, porque yo nunca me he reunido con él. Yo le estoy diciendo que sí se ha reunido conmigo. Ahora que lo haya negado, no se olvide que Pedro negó a Jesús. Sí, pues. Eso es lo que nos preocupa. Antes de su reunión con Jorge Barata el 12 de septiembre del 2006, el 2004 transfirió las acciones de su estudio jurídico, el estudio Nava y Huesa, Abogados y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, a su hijo, el señor Luis Nava Mendiola, quien en el 2006 se convirtió en el socio mayoritario con el 99% de acciones en dicho estudio. Asimismo, fundó la empresa Transportes Don Reina, del que fue presidente hasta 2006, cuando lo traspasó a su hijo José Antonio. Señor Nava, el estudio jurídico mencionado y la empresa Transportes Don Reina tuvieron relaciones comerciales con la empresa Odebrecht. En primer lugar, debo contestar, señora presidenta, que usted está afirmando cosas que no se ajustan a la verdad. ¿Ya? Voy a decirle yo en lo que se refiere a Transportes Don Reina. Transportes Don Reina se constituye en el 95, ¿no? En el cual yo fui presidente del directorio por hacerle un favor a mi hijo, ¿no? Él, porque las empresas de acuerdo a ley piden un directorio. Si la ley no hubiese pedido un directorio, yo no hubiese sido presidente del directorio, él me pidió el favor y yo solo hice, ¿no? Yo a esa empresa de transporte renuncié a ser director y presidente del directorio el 25 de julio del 2006. ¿Ya? Cargo que ostenté a pedido de mi hijo para completar el cobro exigido por la ley, ¿no? Yo no fundé esa empresa. Yo le voy a alcanzar a usted la Constitución de Transporte Don Reina. Y dice, los socios son José Antonio Nava Mendiola, Carlos Emilio Nava Guiber y Juan Óscar Huesa Panizo. Esos son los socios fundadores. Yo no fundé Transporte Don Reina. Acá está.
Usted dice que lo he fundado. Y a que vea, los errores no solamente son en Palacio, los errores también son de su información. Discúlpeme que se lo diga, señora presidenta, ¿no? Usted me ha dicho que yo fundé Transporte Don Reina, y yo no fundé Transporte Don Reina. Y bueno, entonces precise cuál fue el cargo que tuvo en esta empresa hasta que renunció, como se ha informado acá, sí, en julio del 2006. Sí, efectivamente, yo fui presidente del directorio, pero no fui socio fundador. Usted fue presidente del directorio de la empresa Don Reina, es decir, congresista Castro. Sí. En todo caso, tiene que precisar por qué usted no está considerado ahí como fundador, si usted está indicando que se fundó en el 95. Empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué no fui fundador? Porque nadie me invitó a ser miembro fundador de esa empresa. Pero ¿no? si es miembro del primer directorio. Congresista Castro, ¿debo entrar a suposiciones o a hechos? No, yo le estoy preguntando. No, perdón, pero yo también le digo, ¿entro a suposiciones o a hechos? A mí nadie me dijo para ser miembro, ni quería ser socio de la empresa, yo no. Yo nunca he tratado de ser socio de una empresa. En todo caso, explíquenos bien, entonces, ¿en qué año se funda y quiénes fueron los que inscribieron, en todo caso, en registros públicos y cuál fue el primer directorio? Le estoy diciendo yo que la compañía se constituye el 5 de septiembre del 95, ¿no? Ya. Los socios fueron José Antonio Nava Mendiola, Carlos Emilio Nava Guiber, de mi hermano, Juan Óscar Huesa Panizo. Esos son los socios fundadores. Y yo soy presidente del directorio, ¿no? Con fecha 25 cuando el presidente de la República me invita a ser secretario del presidente de la República, yo no estaba obligado a renunciar, pero renuncié para darle mayor transparencia a mis actos, ¿no? Yo renuncio cuando él me invita a ser secretario de la Presidencia de la República, yo le dije, bueno, voy a renunciar a esta empresa y renuncié. Para darle mayor transparencia, renuncié el 25 de julio del 2006, donde acá le alcanzo la ficha de inscripción, señor congresista. Perdón, y acá le alcanzo la renuncia. No hay por qué alterarse. El acta de renuncia. Perdón, no hay por qué alterarse. Entonces queda claro. Pero por favor, deje que le consulte. En todo caso, usted es presidente del primer directorio sin ser socio fundador. Sí. Un poco raro, pero puede ser. Perdón. Gracias, señor Nava. Finalmente, señor Nava. Señor Nava, muchas gracias. Queda claro para esta comisión que usted fue presidente del directorio desde el inicio. Listo. Sí, pero no se le ha consultado eso, señor Nava. Perdón, si usted me habla de Transporte Don Reina y ahora me va a hablar del estudio. Señor Nava, por favor, si me permite. ¿Me permite hacer las preguntas? Muchas gracias. A ver, yo le he preguntado, ¿no? Si usted ha sido socio fundador o ha sido el primer presidente del directorio. Nos queda claro que usted ha sido el primer presidente del directorio. Si fue por favor, eso lo dice usted. Le he preguntado si el estudio jurídico y la empresa Transportes Don Reina tuvieron relaciones comerciales con la empresa Odebrecht. A eso voy a contestarle. Le agradezco. ¿Ya? El estudio jurídico Nava Huesa nunca he sido socio. Nunca he sido socio. No le pregunté eso, señor Nava. Le he preguntado si ha tenido relaciones comerciales con la empresa Odebrecht. Pero déjeme contestar, presidenta. Pero estoy reiterando por tercera vez. Déjeme contestar porque le voy a contestar todo. Porque yo le digo, yo no he sido socio del estudio Nava Huesa. Yo he sido socio de otro estudio que se llamaba Nava Hualqui Vélez, que lo constituí en el 2003. Y el 5 de marzo del 2004 vendí mi participación de Nava Hualqui Vélez. Es decir, yo a la primera empresa renuncié hace 11 años y al estudio hace 13 años, ¿no? Yo no soy representante legal ni del estudio ni de la empresa, no. Yo no conozco las actividades de la empresa de mis hijos tal como lo ha manifestado hace años.
Pero yo, ya que usted Sí, me ha señor preguntado... Nava, permítame, por favor, el congresista Castro está pidiendo una interrupción. Sí, Congresista Castro. Usted es, en todo caso, es fundador de una empresa. O sea, usted no tuvo nada que ver, en todo caso, con Nava y Huesa, ¿cierto? Así Eso es. lo está manifestando. Forma otra empresa. ¿Cuál es el capital inicial o con cómo se forma esa empresa? Explíquenos lo más. La empresa se forma con 15.000 soles de capital social. Yo aporté un escritorio, unas sillas, un sillón giratorio y me parece que un estante, ¿no? Dícenos la fecha y el tiempo. En enero del 2003 constituí con otros abogados. Del 2013. Tres. Ya. Y usted... Acá le voy a alcanzar la escritura de constitución del estudio Nava Walkie Vélez, eso lo podríamos certificar, no se preocupe. se constituye, que lo constituimos nosotros el 17 de enero del 2003. No, por eso, no se preocupe, en su momento, si lo vemos preciso, podríamos comprobarlo a nosotros. Pero quería saber, usted se constituye esta empresa con 15.000 soles de capital. Usted dice que vende, ¿cuántos años después vende su participación? Al año siguiente. ¿Y se puede saber en cuánto? La verdad que se lo regalé a mi hijo. Le vende a su hijo. Le regalé a mi hijo porque yo no iba a ejercer la profesión en ese momento. Digamos así, el 2004 a mediados. El 5 de marzo del 2004. El 5 de marzo del 2004 vendo mi participación. Yo tenía 15.000 participaciones. 14 le vendí a mi hijo, o le regalé a mi hijo, y 1.000 le vendí al doctor Huesa. A él sí solo vendí a un sol cada acción, ¿no? Ya, correcto. Usted le regala eso y después este fue en el periodo de Toledo, ¿cierto? 2004. Ya. Y después de esto, la traslada, usted le obsequia, etcétera, etcétera, a su hijo. Y bueno, ¿y cómo se podría hacer el seguimiento? Habría que consultar con su hijo el crecimiento de la empresa en todo caso. Perdón, acá están los papeles. No, está bien, pero ya después tenemos que hacer verificar hacia adelante cómo ha crecido la empresa de su hijo en todo caso, en este caso. Que ¿no? sí, claro, ya es otro tema. Ya. Claro que sí, ¿no? Ya, gracias. Y ellos... Señor Nava, en este estudio, Nava, Walkie y Vélez, abogados, ¿con qué dice usted que aportó? Yo aporté un escritorio, un sillón giratorio, gerencial, ya, 2 sillas de visita, ya, y me parece que un armario, una credencia, algo así. ¿Y por qué cree que en la inscripción de sociedades civiles de la SUNARP dice Luis José Nava Guiber, peruano casado, que suscribe 15.000 participaciones? Sí, 15.000, pues. Porque ¿Sí? se valorizó en 15.000, pues. Ah, ya, o sea, eso que todos los muebles que usted describe se valorizaron en 15.000 soles. Doctora, para su conocimiento... No, le estoy haciendo una pregunta. Pero le digo, eso lo valorizaron pero le estoy en 15.000 contestando, soles. pero se va al notario y hay un socio que va a firmar la escritura y le dice, hay participación en bienes. Entonces dice, esto ha valorizado, entonces el notario le da fe a eso, ¿no? Yo no pongo dinero, acá está la escritura, si te gusta, ¿no? Yo te le alcanzo la escritura, ¿no? Gracias, señor Nava. Es que finalmente hasta ahorita no nos responde. ¿Transportes Don Reina tuvo relaciones comerciales con la empresa Odebrecht? Yo le voy a decir, mira, yo quiero advertir a la comisión que a pesar que estos hechos y por denuncias supuestas de la Comisión Tejada, ya somos investigados por el Ministerio Público. El fiscal José Antonio Castellano nos ha pedido, de acuerdo a la disposición 7, que guardemos reserva de la investigación de acuerdo a lo que manda la ley.
En lo que respecta a mí, yo no tengo inconveniente en declarar siempre y cuando no violo lo dispuesto por la resolución 7, que establece la reserva de la investigación. Si usted desea, puede pedírsela a la comisión. La violación de la reserva puede desmejorar mi situación jurídica y constituye un hecho perturbatorio de un acto procesal y afectaría mi situación jurídica de investigado. El fiscal puede llamarme la atención, o si el fiscal me pasa una preparatoria, podía pedir hasta mi detención por haber violado este hecho. ¿No es cierto o no? Entonces, yo, a raíz de todos estos hechos, yo llamé a mis hijos y mis hijos me dijeron, lo único que le puedo decir respecto a mis hijos es que realizaron actividades lícitas en el sector privado, los cuales no conozco por no tener vinculación con ninguna de las empresas. Decisión que tomé desde que inicié actividad política en el gobierno del presidente García. Y además existe una disposición, la número 7, que señala la reserva de la investigación. Sin embargo, le voy a decir que yo llamé a mis hijos y les pregunté, y ahí voy a llegar a lo que usted me pregunta. Pero le voy a contestar en forma genérica porque no puedo violar las disposiciones, así como yo les he escuchado a ustedes, y me parece muy bien cuando ustedes declaran, no puedo adelantar opinión porque soy miembro de la comisión. Yo no puedo hablar porque me voy preso. Porque me voy preso y yo no me voy a ir preso cuando ustedes pueden pedirle esto. Entonces, en forma genérica yo le puedo decir, y en forma genérica le puedo decir que yo nunca he visto nada vinculado sobre las actividades de mis hijos. Nunca he escuchado, no. Sin embargo, le voy a decir, nunca han trabajado con el Estado, ni han sido funcionarios públicos, ni han asesorado y o trabajado para el Estado. Dedicados a la actividad privada, siempre han realizado labores lícitas. Sus actos siempre han sido transparentes, tanto así que pueden demostrar su trabajo hoy, mañana y siempre. Han pagado impuestos, han sido bancarizados, no tienen cuentas secretas ni offshore, no han recibido coimas, no son testaferros. Nadie nos ha señalado que Luis Nava, sus hijos, de algo irregular, ¿no? Yo como secretario no tenía ninguna función ni poder de decisión ni de ejecución en los sectores donde trabajaron los brasileros. Yo no he hecho nada a favor de ellos. Nunca llamé a ningún ministro donde las empresas brasileras trabajaron para pedirles algo. Además, no existe ni la más mínima imputación o indicio que demuestre alguna participación a favor. Mis hijos me han informado que han trabajado desde el gobierno aprista y posterior al gobierno aprista. Reitero que mis hijos me han informado. Navi Huesa ha trabajado con Odebrecht desde abril del 2006. Navi Huesa, reitero, mis hijos me han informado. Navi Huesa ha trabajado con Odebrecht desde abril del 2006, antes que yo fuera secretario de Palacio de Gobierno, 4 meses, y solo por seis meses. Aquí está el contrato de la asesoría, notario. ¿Cuándo comienza? El 7 de abril del 2006, antes que yo fuera secretario. ¿Y cuándo lo terminan ellos? Lo terminan el 31, en el mes de diciembre del 2006. Y le dice, de acuerdo a lo señalado, manifestamos también nuestra renuncia al preaviso establecido en la cláusula. Dejaron de hacer, no sé qué pasó, pero mis hijos me han contado esto, de que dejaron de prestar servicios a Odebrecht, no. Y en lo que se refiere, a Transporte Don Reina, yo le voy a decir Transporte Don Reina, como le he dicho, se constituyó en el 95, ¿no? Para ubicarnos en el tiempo y en el espacio nada más. Han trabajado, no digo con el Estado, han trabajado en el periodo de Fujimori, han trabajado en el periodo de Paniagua, han trabajado en el periodo de Toledo, han trabajado en el periodo de García, han trabajado con Humala y han trabajado con Kuczynski, ¿no? Les han prestado servicios desde hace años a muchas empresas, entre ellas a constructoras, que en algún momento fueron consorciadas con Odebrecht, que no son las que están en Lavajato, y por ende, ya sea en forma directa o indirecta, a través de la consorciada le han prestado servicios a Odebrecht desde antes del gobierno aprista.
y yo, antes de la visita de los Odebrecht, y han trabajado hasta la fecha de PPK.